Muy bien, tengan todos una cordial bienvenida a esta sesión de Ley 29783 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tengan todos la cordial bienvenida de GST Company. En esta ocasión se están generando, se están programando para todos y cada uno de ustedes una serie de sesiones de especializaciones, de cursos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad los voy a estar acompañando, mi persona los va a estar acompañando para que me conozcan un poco muy rápidamente. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Tengo un MBA, una maestría en administración de negocios. Tengo un máster en prevención de riesgos laborales. Tengo estudios de posgrados en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios y gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cuento con más de 12 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos, construcción, metalurgia y servicios. ¿A qué me dedico? Pues básicamente hago lo que más me gusta, la docencia, soy consultor, soy auditor, certificado en las normas que pueden ver en pantalla y que también progresivamente con nuestros amigos vamos a poder seguir compartiendo en varias oportunidades este tipo de sesiones. Los invito a que puedan seguirme a través de redes sociales y cualquier pregunta o consulta referente al tema que quizás, porque el tiempo es bastante ejecutivo, no podamos absolver o por ahí alguna curiosidad frente a las tendencias que estamos teniendo, les estoy dejando mi correo electrónico y mi número telefónico personal para poder absolver cualquier duda que puedan tener referente a la sesión. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a compartir esa información necesaria, pero si vamos a hablar justamente de la ley 29783, primero vamos a hablar de las normas internacionales que están vinculadas. Yo suelo hacer una actividad muy práctica y lo voy a hacer en este momento, porque tenemos una audiencia que necesitamos saber, en este caso mi persona necesita saber, cuál es el nivel de conocimiento que manejamos actualmente sobre la ley, sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para en función de ello también pues ir abordando algunos puntos o muy especializados o muy básicos o muy intermedios. Así que en este momento, así como han interactuado con el chat, les estoy compartiendo en pantalla una encuesta. Una encuesta que es muy rapidísima de contestar, la tienen que contestar solamente haciendo clic. ¿Qué tanto conoces de la seguridad y salud en el trabajo? Y aquí lo que vas a hacer es marcarme si conoces muchísimo, si conoces mucho, si conoces regular, si conoces poco o no conoces nada. Tranquilos, la encuesta es totalmente anónima, no te preocupes, tu nombre no va a salir, pero nos va a ayudar esta información bastante a poder orientar la sesión esta y todas las que pudieran venir en adelante. Así que por favor, aquí les pido que interactuemos. Repito, es muy sencillo, en pantalla les va a salir la pregunta, ¿qué tanto conoces de la seguridad y salud en el trabajo en este momento? Y marcamos si conocemos muchísimo, mucho, regular, poco o no conocemos nada. Muy bien, vamos a darnos solamente unos 20 segundos más para poder cerrar esta encuesta. Vamos ahorita el 60% de la data. ¿De acuerdo? Entonces cerramos esta ligera encuesta y voy a compartir con ustedes los resultados para que comprendamos cómo estamos iniciando esta sesión. 7 de 12 nos indican, en este caso, un 58%. Acá hay quórum, porque hay sí, definitivamente la mayoría. De seguridad y salud en el trabajo, el 43% conoce mucho, así que vamos a afinar ahí algunos puntos importantes dentro de la gestión. El 43% también considera que conoce regular, y también tenemos un 14% que no conoce nada. Así que vamos ahí también a abordar esta sesión a conocimientos globales. Vamos a empezar de bajo, vamos a ir a intermedio y vamos a terminar pues hablando y por qué no decirlo, debatiendo, porque si hay personas presentes que conocen bastante sobre este tema, vamos a terminar haciendo de repente también un debate interesante para poder entre todos aprender mucho más. Iniciamos entonces, déjeme ver que no esté la encuesta nuevamente. De acuerdo, ahora sí,
Vamos a comenzar con las normas internacionales que están vinculadas a nuestra norma nacional. Se entiende que todos somos de Perú, ¿sí? Así que la ley que aplica acá en Perú es la ley 29783 y es importante hacer una referencia de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque nuestra ley no nació de la nada, nuestra ley no se generó por obra y gracia, sino que tuvo un antecedente. Antecedentes importantes como por ejemplo la decisión 584 como parte del instrumento andino en su artículo número 2. Marcos, ¿qué cosa es una decisión 584? ¿De qué me estás hablando si nunca lo había escuchado? En Perú, Perú como tal, como país, tiene representaciones o tiene participaciones en organismos internacionales de forma obligatoria, pero también tiene participaciones en organismos internacionales de forma voluntaria. En este caso, Perú sí participa de forma constante en un organismo que se conoce como la Comunidad Andina. Está Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia. Especialmente estos países fueron los fundadores, pero se sabe que en la actualidad hay más países que se han sumado a la comunidad andina, y la comunidad andina justamente genera esta decisión 584 como un proceso, como una directiva para poder acogerla entre todos los países miembros. En este artículo número 2 nos dice que tiene el instrumento andino, la 584, tiene como objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los países miembros para poder disminuir o eliminar los daños a la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas de control. Algo importantísimo a rescatar aquí es que a nivel Latinoamérica, a nivel comunidad andina, para ser más exacto, ya se viene y se ha venido tratando desde mucho antes de la ley 29783 las necesidades de los gobiernos por disminuir o eliminar los daños a la salud de los trabajadores. Lo que tiene que ver, en teoría, con lo que hoy conocemos seguridad y salud en el trabajo. Y no es lo único, es más, yo estoy más que seguro que ustedes deben haber escuchado de ILO OSH 2001, y que dentro de sus objetivos, ILO, pues nos estamos refiriendo específicamente a la Organización Internacional de Trabajo. ¿Sí? La Organización Internacional de Trabajo sí es un organismo mundial, y dentro de esta ILO 2001 nos entregan las directrices que deberíamos como países contribuir a proteger o cumplir para contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros, eliminar las lesiones y enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. De la misma forma, a nivel mundial, ya existe y existía una necesidad de que los países a nivel mundial pudieran gestionar, pudieran tomar acciones frente a los peligros para poder eliminar lesiones y enfermedades producidas o generadas por el trabajo. Todo este preámbulo, a nivel obligatorio, porque Perú sí es parte de este organismo internacional de trabajo, obedece estas directivas, también hay directivas de formas, digámoslo así, voluntarias. Y ustedes se deben haber escuchado muchísimo sobre una normativa voluntaria que estuvo vigente en su última versión 2007, que nos referimos justamente a OSAS 18001 en su versión 2007. Marcos, pero ¿por qué me hablas de OSAS si ya OSAS ya fue, ya OSAS hoy en día no pasa nada? Efectivamente, pero nuestra ley 29783 de Perú, el enfoque, la referencia, y por qué no decirlo también, la estructura obedece mucho al estándar internacional OSAS 18001 versión 2007. Que sí es cierto, en este estándar de la serie de evaluación de seguridad y salud en el trabajo, se especifican los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales están destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Y sobre todo que pueda mejorar su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si es cierto, si alguien ya se preguntó por ahí, Marcos, esta norma ya no está vigente, sí, efectivamente. Inicialmente su plazo de migración de OSAS 18001 a ISO 45001 en su versión 2018 se dio hasta el mes de marzo del año pasado, 2021. Pero como lo saben, el contexto COVID-19 fue un contexto que afectó a nivel mundial. Así que inclusive hizo a nivel internacional, al igual que en el convenio que se tiene con OSAS, se amplió el proceso, se amplió el plazo
y pues este venció en septiembre de 2021. A la actualidad, si una organización desea renovar su certificación, pues va a tener que empezar de cero con ISO 45001 versión 2018. Y una organización que desea implementar el sistema de gestión por primera vez, pues ya no va a utilizar OSAS 18001. De forma voluntaria, porque estos estándares son voluntarios, van a utilizar ISO 45001 en su versión 2018. Marcos, ¿y por qué hablamos de todos estos temas? Porque las normas internacionales que están vinculadas a nuestra norma nacional justamente alimentan como tal, porque están relacionadas, alimentan el enfoque de nuestras normativas en Perú. ¿Y cuáles son esas normativas en Perú? Para poder comprender este contexto, si alguien también por ahí se está haciendo la pregunta, ¿por qué estamos revisando normativas y yo quiero ver el sistema de gestión? Porque el sistema de gestión acá en Perú está limitado y está validado por varias normas en un contexto. Normas que pueden darse de diferentes categorías, se pueden dar de diferentes, eh, vamos a decirlo, prioridades, ¿sí? Y que hay que entender cuál prevalece sobre otra. Así que básicamente por eso es necesario que entendamos un poco sobre la pirámide de Kelsen frente al proceso normativo de seguridad y salud en el trabajo. En esta pirámide, y nos vamos a hacer la idea tal y como está en la pantalla, en la parte superior estamos viendo una cima triangular muy pequeña, porque en realidad normas en ese nivel, pues hay poquísimas. Y podemos ir viendo que va creciendo el nivel jerárquico, va creciendo también el nivel de cantidad, y al final pues tendremos un último nivel que tiene normativas de menor categoría. Como por ejemplo, la norma que en el país es madre de todas las normas, cualquier proceso legal es basado en esta norma madre, es justamente la Constitución Política del Perú. No puede existir ningún otro tipo de norma, procedimiento interno, eh, resolución ministerial, decreto o ley que vaya en contra de lo que menciona la Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú, que ya mencionamos, tiene referencias a los acuerdos y normas internacionales que previamente también ya hemos revisado. Pregunta de cultura general a todos nuestros compañeros que están en este momento en esta sesión. ¿Cuál es la Constitución Política del Perú que actualmente todavía está vigente? Y hablo de que todavía, porque pueden muchos que hayan mencionado, muchos presidentes, de que vamos a cambiar la constitución, ya estamos en proceso, etc. Y al final todavía tenemos una constitución política que está vigente. ¿Cuál es? Los leo a través del chat. ¿Cuál es la constitución política del Perú que a la fecha está vigente? Pregunta de cultura general, bueno, que basado también como una necesidad dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos, los estoy leyendo a través del chat. ¿Cuál es la constitución política del Perú que a la fecha todavía está vigente? Muy bien, efectivamente, totalmente de acuerdo. La constitución política del Perú que a la actualidad está vigente es la constitución de 1993. Por ahí Cristian lo mencionaba con duda, pero tranquilo, confirmado. Aquel que confirmó con Google, ¿sí? Que confirmó ahí con el buscador, bueno, no hay inconveniente. Estamos para ello, para poder buscar la información. Esta es la normativa, repito, madre de todas las normas. Sobre esta no hay otra a nivel país. Pero a nivel país le sigue otro tipo de normativa dentro de jerarquía, pero que está debajo de constitución, que son las leyes. Igual, pregunta de cultura general, pero netamente de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la ley que actualmente en Perú tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo? A ver, aquellos que conocen medio o regular a más, ¿cuál es la ley que actualmente lidera la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y efectivamente, estamos hablando de la ley 29783, para aquellos que todavía no lo tienen mapeado, ¿sí? La ley desde el año 2011 que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, que justamente la sesión se está basando en esta ley, es la ley 29783. Luego le sigue en jerarquía los decretos. Ahora, en decretos, pues tenemos de varios poderes, legislativo, judicial, eh, eh, indiferentemente de qué tipo de decretos tengamos, en materia de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra un decreto, en este caso decreto supremo, que está orientado justamente a reglamentar
lo que la ley 29783 nos está mencionando o nos está solicitando implementar en el sistema de gestión. Y nos estamos refiriendo al Decreto Supremo 005-2012 TR. Ahora, ahí no termina, como pueden ver, todavía la pirámide continúa. Lo que sigue dentro de la jerarquía son las resoluciones. En materia de seguridad y salud en el trabajo, y más en contexto COVID-19, estoy más que seguro que ustedes deben haber visto, revisado, haber estado al tanto de tantas normativas que se han generado ahora por el COVID-19, que tienen la mayoría peso de resolución. Y hablamos de una resolución ministerial, repito, hay muchas, pero hablamos de una que va directamente a los decretos y las leyes en materia de SST. Y nos referimos a la resolución ministerial 050-2013 TR. Hasta aquí, estos primeros 4 niveles de la pirámide corresponden y son de obligatoriedad a todo el país. Basta que seas o tengas una razón social en el Perú, porque eso es aplicable a organizaciones con razón social o alguna entidad del Estado, estás obligado a cumplir con estas normativas que son a nivel país. No interesa en qué parte del país estés, estás obligado a cumplirlas. Ya, este punto es obligatorio. Como un tema de ayuda, como para poder ver cómo vamos a ir implementando el sistema de gestión, la ley, vamos a marcarlo por aquí como para darnos una idea. De acuerdo, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, nos indica a nosotros como organizaciones el qué, disculpen ahí un poco el pulso, ¿ok? El qué es lo que tenemos que implementar o cumplir como organizaciones. El decreto supremo, por consecuencia, como parte de ser un reglamento, nos indica el cómo vamos a cumplir lo que la ley nos está pidiendo. Significa que si la ley es muy genérica, quien nos va a dar un mejor enfoque de cómo debe aplicarse ese requerimiento general es el decreto supremo, es el reglamento de la ley. Ahora, no nos han podido hacer la vida más fácil aquí en Perú para implementar sistemas de gestión, porque adicional, para poder saber cómo aplicar el cómo, tenemos una guía con formatos referenciales mínimos, con modelos para implementar documentos que nos ayuden a cumplir el cómo de lo que nos pide la ley. Ese es el enfoque al cual le vamos a dar para poder entender cómo vamos a ir implementando sistemas de gestión basados en Ley 29783. Marcos, pero la pirámide todavía sigue, sí, porque existen otras normativas que siguen en la pirámide, en la parte baja, digamos, aumentan en su mayoría, pero que tienen menos poder de jurisdicción. Por ejemplo, las ordenanzas y las circulares son de obligación perimetral, ya sea a nivel de un gobierno regional o más común a raíz de una municipalidad, ya sea provincial o distrital, según sea el caso. Ahora, estas ordenanzas, como por ejemplo, de repente vamos a poner que la municipalidad de Chorrillos decide de que, o genera una ordenanza en la cual menciona de que nadie debe colocar conos de seguridad para bloqueo de estacionamientos fuera de los centros de ventas, fuera de un local restaurante, fuera de un local comercial, etc. ¿Sí? Y hablo de un cono de seguridad porque de cierta forma está vinculada a temas de seguridad. ¿De acuerdo? Si sale de tal forma una ordenanza, significa que es obligatorio en todo el distrito, en toda la provincia de Chorrillos. Pero no tiene jurisdicción, no tiene poder y no tiene alcance a otras provincias, a otros distritos, según sea el caso. Es aplicable solamente donde ha sido generado. A diferencias de estas primeras 4 que sí hemos mencionado que son a nivel país. Ahora, existe otro nivel todavía más micro de aplicación y hablamos de las normas internas de la organización. Y acá tendremos, por ejemplo, procedimientos, políticas, estándares, instructivos y cualquier otro tipo de norma interna de la organización que va a ser solo de aplicación dentro de una empresa y que definitivamente se comprende de que no va a ser aplicable a ninguna otra organización dentro del país. Aquí viene una pregunta muy importante para poder comprender, Marcos, y por qué todo este proceso de una pirámide, por qué el tema de los colores y todo lo que acabamos de ver.
Sencillo. Pregunta a través del chat. Yo voy a hacer preguntas, no voy a ir diciendo persona por persona, pero sí voy a generar preguntas para que podamos entender si al final lo que estoy mencionando lo están comprendiendo o no, si no, no tiene sentido. Pregunta. Una resolución ministerial, podrá modificar artículos de una ley, en este caso, con una resolución ministerial, ¿podremos cambiar artículos de una ley como la ley 29.783? ¿Qué dicen? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se han presentado casos? ¿No ha habido casos? ¿Qué dicen? Los leo a través del chat. Una resolución ministerial, vamos a poner el caso, puede ir en contra o puede modificar artículos de la ley 29.783. ¿Qué dicen? Bien, fácil aquí mencionar si la tienen en duda, sí o no. Lo único que tendríamos ahí que ir mencionando es que si desconoce, ¿no? Si no se comprende esta parte, también inmediatamente lo comentan a través del chat. Una resolución ministerial, como estamos viendo, dentro de la jerarquía, dentro de esta pirámide, tiene menor jerarquía, por eso está más abajo que una ley. Por consecuencia, no podría modificar una ley. Y esto es un contexto que suele pasar muy seguido acá en Perú, especialmente con los consultores implementadores. A veces creen, a veces, y digo a veces porque suele pasar, creen que porque salió una resolución prima sobre una ley, y no es así. La ley tiene mayor jerarquía, mayor cobertura y mayor peso que cualquier norma que se encuentre inferior a ella. Tiene mayor peso que un decreto, mayor peso que una resolución, ordenanza circular o mayor peso que una norma interna. De la misma forma, una ley no puede ir en contra de la Constitución, porque la Constitución es la que tiene mayor peso que cualquier otra normativa. Marcos, y si quisiéramos tener o quisiera saber cómo cambiar algún proceso de ley, ¿qué necesitamos? Para que cambie, por ejemplo, una ley, tiene que haber otra ley. Y acá en Perú hemos tenido a la fecha solamente dos cambios al día de hoy de la ley 29.183, dos modificatorias. Digo modificatorias porque no se ha eliminado, no se ha derogado, pero sí ha habido ligeros cambios, que lo vamos a ver también en esta sesión. Pero esa ley eh, puede verse también afectada si cambian los artículos de la Constitución que estén vinculados a esa ley. Pero un decreto supremo que se encuentra a jerarquía menor no puede afectar la modificación de esa ley. De la misma forma, una resolución ministerial no puede ir en contra de un decreto. El decreto tiene mayor peso. Pero por consecuencia también es cierto que un decreto supremo, si se modifica, sí puede alterar todas las normas que siguen adelante. Puede alterar resoluciones, ordenanzas, circulares y normas internas de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos comprendiendo un poco de la jerarquía documentaria, la jerarquía normativa, para poder comprender lo que viene en adelante. La evolución de las normativas vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo. Y nos vamos a hacer hasta ese momento una línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a ir colocando cada punto desde que empezó la gestión de seguridad y salud en el trabajo obligatorio. Y hablamos justamente del año 2011. En el año 2011, la primera norma de peso de ley es justamente la ley 29.183 que habla de seguridad y salud en el trabajo, enfocada netamente a la seguridad y salud en el trabajo. Con ello no les estoy diciendo que antes del 2011 no existía nada de seguridad y salud, por el contrario, sí existía, pero tenían otro tipo de peso. En algunos casos eran decretos supremos, en otros casos eran decretos legislativos y en otros casos eran pues resoluciones que por lo menos orientaban a la seguridad y salud, pero no había un peso a nivel ley. Entonces, esta historia la vamos a empezar a contar recién desde el año 2011 en adelante. Luego del año 2011, ya teniendo el qué, venía el cómo vamos a implementarlo. Así que en el 2012 se genera el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en este caso nos referimos al Decreto Supremo 005-2012-TR. Luego, se hacía necesario, si ya teníamos un qué, ya teníamos un cómo, pues ahora a nivel legislativo, pues alguna ayudadita, alguna guía de cómo vamos a implementar esta normativa. Así que en el año 2013, 2 años después de que sale la ley,
se genera la resolución ministerial o se publica la resolución ministerial 050-2013-TR. En esta resolución ministerial se aprueban los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicable a empresas no MIPES. Cuando hablamos en esta norma de información mínima que deben contener los registros, justamente en esta norma vamos a encontrar ciertos formatos que ya tienen datos para llenar. Significa que nosotros no podemos eliminar, por eso es información mínima, no podemos eliminar casillas ni datos que nos esté solicitando esta normativa de estos formatos, pero sí podemos agregar. Pero bastante cuidado, si tenemos la necesidad o tenemos la intención de agregar datos, tengamos en cuenta que también esos datos adicionales pueden jugar en contra o pueden también jugar a favor de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y como ya les dije, estos formatos pues aplican a no MIPES. Por consecuencia, este año 2013 mismo se hace necesario y se publica la resolución ministerial 085-2013-TR, que justamente es el sistema simplificado de los mismos registros, pero orientados a la gestión de seguridad y salud en el trabajo para micros y pequeñas empresas. Hasta este año 2013 ya teníamos toda la base necesaria para que los profesionales puedan implementar adecuadamente los sistemas de gestión o que los empleadores puedan saber qué deben implementar dentro de sus organizaciones de forma obligatoria. Sin embargo, sabemos que acá en Perú, pues, el peso de los gremios empresariales, el peso de los organismos y gremios en realidad de trabajadores o empresarios agrupados y organizados hacen presión al gobierno para que se puedan hacer algunos cambios normativos a favor de los gremios empresariales. Así es que en el año 2014, seguidito, se genera la primera modificatoria de la Ley 29.783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos estamos refiriendo a la Ley 30222, año 2014. Cambiamos algunos artículos. Marcos, ¿y en qué están enfocados esos artículos que se modificaron? Principalmente, no había quedado muy claro los procesos de tercerización del servicio de seguridad y salud en el trabajo, así que esta ley genera un mejor enfoque para poder hacer o valida y respalda las tercerizaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al mismo tiempo, deja más claro que a pesar de que puedas tercerizar un sistema de gestión, la obligación principal sigue siendo del empleador. Así que cualquier tema de responsabilidad sigue siendo del empleador. Consecuentemente, también por los gremios empresariales se eliminan acá algunos temas respecto a los exámenes médicos ocupacionales. Y también aquí el enfoque va por exámenes médicos ocupacionales, entre otros puntos que también son necesarios dentro de la aplicación. Pero principalmente estos son los puntos que fueron modificados. Ahora, si se modifica la ley, se hace necesario que también se modifique la norma que se encuentra debajo de ella. Así que se modifica el reglamento en los artículos que fueron modificados en la ley. Reglamento, en este caso, Decreto Supremo 006-2014-TR, se da en el mismo año, que justamente modifica el reglamento de la ley y el Decreto Supremo 005-2012-TR. ¿En qué? Lo vuelvo a mencionar, principalmente en el tema de la validación de tercerización de servicios de seguridad y salud en el trabajo, el tema de los exámenes médicos ocupacionales, y bueno, principalmente menciono ello, ¿sí? Desde el año 2014 ya nos encontrábamos mucho mejor, ya los sistemas de gestión venían funcionando, pero nuevamente pasó el año 2015, llegamos al año 2016 y nuevamente los gremios empresariales empezaron a hacer mucha presión porque las organizaciones invertían demasiado en hacer exámenes médicos ocupacionales. Así que nuevamente, entre otros puntos, en el año 2016 se modifica nuevamente el reglamento de la ley, en este caso el Decreto Supremo 005-2012-TR, a través del Decreto Supremo 016-2016, donde nos vuelven a dar una nueva estructura de cómo deberían aplicarse los exámenes médicos ocupacionales para empresas de alto riesgo y las que no realizan actividades de alto riesgo. Entre otros puntos, pero principalmente ese fue el tema
matriz de esta normativa. Después del 2016, esta norma a la actualidad, si no hubiera contexto COVID-19, esta norma siguiera vigente. Sin embargo, pasó 2017, pasó 2018 y en el año 2019 nuevamente necesidad a nivel normativo. Mucho que ya sabemos de entre todos de que nuestras normas tienen vacíos legales, pues aquí se generó un vuelco bastante importante. En diciembre del 2019, hubieron eventos que motivaron a la necesidad de generación o de modificación de las primeras normas de seguridad y salud en el trabajo. Muchos se acordarán que en diciembre de 2019, sí se acuerdan, de un camión cisterna que tuvo fuga de gas en Villa El Salvador y que luego un vehículo muy cercano enciende su motor y pues se genera toda la deflagración de todo el gas que se había distribuido en varias calles, pues al final terminó encendiéndose. ¿Se acuerdan de ese caso? Me comentan a través del chat si se acuerdan, si no, caso contrario, también luego estamos compartiendo alguna grabación, algún video al respecto para que puedan tener un poco el contexto del antecedente de los cambios normativos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan muy bien qué es lo que había pasado en el 2019 con respecto a la cisterna de gas? Ahora, no fue el único. Sí, sí, definitivamente. Ese evento fue mundial, se hizo masivo a nivel mundial, pero no fue el único. En diciembre, a 2 semanas después, solamente pasaron 2 semanas después, en un restaurante de comida rápida, que por obvios motivos no voy a decir el nombre, pero en un restaurante de comida rápida en la zona de San Miguel, 2 jóvenes trabajadores fallecieron electrocutados por falta de controles en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí nuevamente, ¿se acuerdan de ese evento? Repito, no voy a decir el nombre, un restaurante de comida rápida en San Miguel, con 2 jóvenes, una pareja en realidad, que estaba haciendo trabajos ya para cerrar tienda y terminaron electrocutados por falta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y también nos acordamos de ello. ¿Qué generaron estos 2 eventos? ¿Por qué fueron los eventos que comento? Porque a raíz de estos eventos se generaron operativos masivos y de gran escala por parte de SUNAFIL. SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que produjo, ¿saben qué? Vamos a hacer procesos inspectivos a todas las organizaciones en el sur, norte y centro del país. Las estadísticas en el mes de diciembre de 2019 de accidentes mortales fueron altísimas, altísimas. Y eso promovió justamente el cambio normativo. ¿Qué es lo que encontraba SUNAFIL en estos operativos? Y esto lo recalco porque muchos de los que están presentes o pueden ser consultores o se van a formar como consultores. Entonces, ¿qué se encontró o qué encontró SUNAFIL o los inspectores de SUNAFIL en estas empresas que habían tenido accidentes mortales? Que sus sistemas de gestión eran totalmente deficientes. Muchos de ellos eran copias de otras empresas. Tal es así que en los informes salía pues nombres de otras empresas que ni siquiera eran la empresa donde estaban funcionando. Y per se que nunca se habían actualizado y que no tenían los peligros y riesgos propios de la organización. Y lo más importante que se encontró es que el personal no era capacitado eficientemente en sus peligros y riesgos. Por consecuencia, accidentes mortales. Entonces, este decreto supremo del año 2019, el 020-2019, se genera como necesidad a todo ese contexto de accidentes mortales en diciembre de 2019. ¿Y qué principalmente es lo que modifica? Le da más poder a SUNAFIL, ¿sí? Se generan varios aspectos en el tema de SUNAFIL, pero a nivel de sistema de gestión, esta es la norma que menciona capacitaciones de manera presencial y en el puesto de trabajo. ¿Sí? En el puesto de forma presencial y en el horario de trabajo. No lo enfatizaba de tal forma. Eso es lo que genera esta norma. Pero no queda allí, no queda allí, porque luego en el mes de enero y en el mes de febrero hemos vuelto a tener más cambios normativos a raíz pues, de esa tasa de accidentabilidad de diciembre de 2019. Así es el caso que en más o menos a mediados y a finales de enero, a mediados de febrero,
se genera el Decreto Supremo 002-2020, en el año 2020, ¿sí? Que aquí se genera de algo particular, de una forma distinta. Como ustedes pueden ver, esta norma aprueba medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario. Y aquí alguien dirá, Marcos, pero esa norma aplica solamente en el sector agrario. Sí, efectivamente. Este decreto supremo es solo del sector agrario, a excepción, porque hay una excepción, porque hay una disposición complementaria en esta norma que justamente nos entrega las pautas para elaboración y o actualización de matrices IPER-C, matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. Nuevamente, ¿por qué? Porque se seguían encontrando en enero, básicamente en enero, se seguían encontrando dentro de los procesos de fiscalización entidades con matrices IPERS que eran copias, control C, control V, sin la adaptación suficiente o sin la evaluación suficiente de los peligros que son propios de la organización. Así que ahí pusieron un poquito la valla, un poquito más especial para poder hacer los IPERS de cualquier organización. Hasta aquí decíamos, vamos muy bien, 2020, qué buen cambio, pero como ustedes saben, 2020, ¿qué pasó? En el mes de marzo 2020, a todos nos dijeron a sus casas. Organizaciones, paralizamos labores, solo actividades de primera necesidad, porque el COVID-19 estaba bastante fuerte. Pero en ese contexto del COVID-19, iniciando en el año 2020, se genera un documento que todavía está vigente, que es el Decreto Legislativo 1499. En este decreto legislativo se establecen diversas medidas para poder garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Sí? Así es el caso que hay en esta norma, hay diferentes puntos efectivamente dentro del contexto, dentro del tema laboral, pero hay 4 enfocados a seguridad y salud en el trabajo. La primera, que este decreto legislativo nos daba una pauta de suspensión de exámenes médicos ocupacionales. La segunda, la suspensión de las auditorías, en este caso las auditorías por auditor registrado por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Se suspendían y se daban hasta 3 meses después para poder presentarse los informes o tener los informes adecuadamente registrados. El tercero, que se iba en contra básicamente del Decreto Supremo 002-2019, porque nos pedía que las capacitaciones ya no fueran presenciales. Nos decía que las capacitaciones debían hacerse netamente virtuales, por el contexto COVID-19, sin presencia, sin juntar trabajadores. Y la cuarta, que también sigue vigente, la ampliación automática de la vigencia de funciones de los comités y de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Hasta el 2020, bueno, ya estábamos en el contexto COVID-19 y creíamos que todo iba bien, pero no fue así. La línea del tiempo continúa. Claro que acá ya aquí llegamos al último, el tiempo es cortísimo, estamos en 2022. En el año 2021 se genera el Decreto Supremo 001-2021, que también modificaba algunos artículos, en este caso del Decreto Supremo 005-2012-TR. ¿A qué se enfocaba el Decreto Supremo 001-2021? A tener más clara las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de poder, y se agregaron artículos para poder entender mejor cuáles eran las funciones de los supervisores y los subcomités de seguridad y salud en el trabajo, y algunas directivas de cómo deberíamos abordar la obligación de entrega de exámenes médicos ocupacionales a nuestros trabajadores. Otros puntos más, sí, pero principalmente ellos, funciones de comité y supervisor y de subcomité, y el tema de la obligatoriedad de los exámenes médicos ocupacionales y las entregas respectivas a los trabajadores. Pero ahí no termina todavía la línea del tiempo, y este sí viene a ser ya el último punto aquí para la evolución, que tiene que ver justamente en el año 2021, y esto se dio en el mes de junio 2021, la segunda modificación
de la ley 29783. En este caso nos estamos refiriendo a la ley 31246, que principalmente realiza modificaciones o ajustes referidos a exámenes médicos ocupacionales, bien, disculpen, se me había apagado el audio. De acuerdo, entonces les estaba comentando que en el 2021 se genera la ley 31246, enfocado principalmente a que las organizaciones no podían hacerse la vista gorda frente a los exámenes y los tamizajes que se hacían necesarios dentro del contexto COVID-19. Así que enfatizaba la obligatoriedad de que los exámenes médicos eran a posta o a necesidad y a costo del empleador, los tamizajes frente a las pruebas necesarias para algún despistaje tenían que ser a raíz y cuenta del empleador. Reglamento debió haber salido, porque la norma también mencionaba de que tenía que salir un reglamento a los 30 días. Pero sin embargo, todos sabrán que en el mes de julio de 2021 entró el nuevo presidente del Perú y bueno, a la fecha del día de hoy no hemos tenido este reglamento todavía. Así que nos hemos quedado solamente en la ley 31246. Hasta aquí. Me gustaría saber, porque ya hasta aquí hemos terminado la parte de la evolución normativa y vamos a ir entrando un poco más al sistema de gestión. Así que hasta aquí me gustaría saber, dentro de todos los participantes a través del chat, ¿cómo vamos? ¿Vamos muy lento? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy cansados ya? ¿Cómo vamos? Aprovechemos, voy a hacer durante esta sesión dos preguntas similares, como para que podamos tomar un poco de aire, para que podamos tomar un vaso de agua si es necesario, si lo tenemos a la mano. Pero la pregunta aquí importante es, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos muy lento? ¿Vamos muy rápido? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos? Los leo a través del chat. Ok, pero muy bien, porque hasta aquí me dicen que vamos muy bien, vamos ok, ok. No se me vayan a dormir porque viene todavía mucho, mucho más interesante. Acá también quiero hacerles las preguntas, si es que, bueno, no la pregunta, sino la apertura. Si tienen alguna pregunta hasta acá, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, consulta, sugerencia con respecto a lo que vamos avanzando? Si lo hubiera, no nos olvidemos que tenemos justamente el aplicativo, en este caso el chat, que nos permite tener una comunicación mucho más efectiva. Muy bien, vamos continuando. Marcos, y los sectores de aplicación, yo he escuchado, estoy más que seguro que todos deben haber escuchado, de que hay normas sectoriales y tal cual, así es. La ley 29783 tiene una aplicación distinta en ciertos sectores. ¿Por qué? Porque hay sectores que ameritan mayor rigidez en el cumplimiento de esta ley. No cambia la ley, lo que ligeramente cambia es el cómo aplicamos, o sea, el decreto supremo. Valga decir el caso, en construcción, debido a la rigidez de la ley 29783, ahí no vamos a aplicar el decreto supremo 005-2012 TR. Ese es reemplazado por el decreto supremo 011-2019. ¿Por qué, digamos así, reemplazado? Porque en realidad el contexto es el mismo, el contenido es el mismo, pero es mucho más enfático, es mucho más estructurado para el sector de construcción y también es el cómo de la aplicación de la ley 29783. Complementariamente, en los sectores también seguimos aplicando sus normas sectoriales, como por ejemplo G050, la 02183, entre otros.
En el sector transportes, servicios y comercio no hay una norma sectorial, y cuando no haya norma sectorial, pues aplicamos el mismo Decreto Supremo 005-2012-TR que ya conocemos. En industria aplicamos el mismo Decreto Supremo, pero también aplicamos una norma que también es un Decreto Supremo, es muy antiguo, es del año 1964, hablo del Decreto Supremo 042F, que dentro de lo profesional, dentro del proceso aplicativo que como consultor les puedo dar, es una norma que sigue siendo bastante completa, bastante exacta y, por qué no decirlo, bastante buena. Así que la sigo recomendando. En hidrocarburos tenemos la 042-2007M de energía y mina, y aquí también aplicamos decreto supremo. En pesca aplicamos la general y el decreto supremo 010. En minería, acá sí se requiere aplicar las normas sectorial, y ahí aplicaremos la 024-2016 y aplicaremos su modificatoria, disculpen, al revés. La primera norma es la 024-2016 y luego tenemos alguna modificatoria, que es el Decreto Supremo 023-2017. Y se siguen aplicando todas las normas anteriores también. En agricultura no tenemos una norma específica, por consecuencia aplicamos la general. Y en electricidad aplicamos la general más las normas que existen en el sector. Ahora, ya lo habíamos dicho, en el ámbito de aplicación de la ley 29.783, aplica a las empresas o a las organizaciones del sector privado, aplica a las organizaciones del sector público y aplica a los trabajadores por cuenta propia. Solo que hay una particularidad. En el sector privado, aplica también, bueno, si bien es cierto, aplica la ley 29.783 a cualquier organización en el sector privado, lo que diferencia del sector público es el ente fiscalizador, porque en el sector privado quien fiscaliza el cumplimiento es SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, mientras que en el sector público pues es servir, que justamente en acuerdos y en coordinaciones con las áreas de recursos humanos de los organismos del Estado, pues hacen la implementación y hacen también el proceso fiscalizador. Marcos, y los trabajadores por cuenta propia, ¿quién los fiscaliza? ¿Quién ve sus cumplimientos? El trabajador por cuenta propia, en cualquier momento, por propio a la necesidad, va a tener que brindar un servicio o va a tener que vender productos o va a tener relación comercial con una empresa del sector privado o va a tener relación comercial con una empresa del sector público. En esos momentos es donde entra a tallar el proceso de fiscalizador como una especie de proveedor de las organizaciones más grandes. En la práctica suele funcionar de esa forma. ¿Cuáles son los principios que tenemos de la ley 29.783? Marcos, ¿de qué hablamos con principios de la ley? Así como nosotros, personas naturales, valga decir, nosotros como personas naturales, nosotros tenemos principios, por ejemplo, alguno de repente es respetuoso, alguno es muy honesto, alguno es muy puntual, etc., etc., etc. La ley 29.783 también se basa en principios, y los principios sirven para poder tener una orientación de qué es lo que podría tratar sus artículos dentro de su contenido. Y los principios también nos sirven para poder interpretar la ley en función de un mismo beneficio o una dirección en común. Por ejemplo, yo no podría decir que la ley me pide capacitar para obligar a los trabajadores, porque el principio no es obligación, el principio es concientización e información. Así que cualquier tipo de capacitación de SCT está orientada al proceso informativo y de toma de conciencia. Entonces, de la misma forma, toda modificatoria que genere o que se genere dentro de la ley 29.783 en adelante, va a tener que obedecer también al mismo o a los mismos principios. ¿De qué principio estamos hablando? Por ejemplo, hablamos primero del principio de prevención, y en el principio de prevención básicamente está enfocado en que el empleador, cuando hablemos del empleador, es cualquier personal que tiene personal bajo su cargo, en este caso representado como el gerente general, ¿sí? El empleador es aquel que debe garantizar que en cualquier establecimiento puedan existir todas las condiciones y todos los medios necesarios para que puedan protegerse la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Ahora,
hablamos de cualquiera que puede ingresar a las instalaciones. Podemos estar hablando de trabajadores directamente, podemos estar hablando de contratistas, podemos estar hablando también de visitantes sin distinción ni discriminación. Ese es el principio de prevención. El otro principio que tenemos es el principio de responsabilidad y también está enfocado al empleador. El empleador asume y debe asumir cualquier tipo de implicancia que pudiera suceder por un accidente o una enfermedad ocupacional. Implicancias como, por ejemplo, económicas, legales y en la actualidad también sabemos que existen implicancias penales por faltas en el cumplimiento de esta ley 29.183. Luego tenemos el principio de cooperación. A este principio de cooperación yo lo llamo el triángulo en realidad de cooperación, porque hay tres entes importantes que deben cooperar para que funcione adecuadamente esta ley 29.183. Hablamos del Estado a través de su ente fiscalizador, es necesario. Hablamos de los mismos trabajadores y sus representantes y hablamos en este caso, del empleador. Los tres, como triángulo, digamos, de cooperación, deben garantizar permanentemente su propia colaboración y que estén coordinando entre los tres para poder mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El cuarto principio es el principio de información y capacitación. En este caso, ¿a qué está basado este principio? Pues cualquier tipo de trabajador, al igual que sus representantes, debe recibir de parte del empleador una capacitación, información que sea netamente preventiva, enfocada a las actividades que estos trabajadores realizan dentro de la organización. Por ahí deben haber escuchado, yo no puedo proceder, por ejemplo, a sancionar a un trabajador porque no está usando el casco si no tengo la evidencia previa de que lo he capacitado y le he informado previamente y adecuadamente el uso obligatorio del casco. O sea, va por esa línea. 5. El principio de gestión integral. Aquí, cuando hablamos de gestión integral, nos estamos refiriendo que la obligación del empleador es promover que la seguridad y salud en el trabajo se cumpla a nivel integral dentro de toda la organización. No solamente pues seguridad es seguridad y salud en el trabajo, o le aplica solamente todo al área de seguridad y salud en el trabajo y los demás, bueno, eso no es mi trabajo. No, 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 no. Lo que se busca en este principio es que el empleador pueda promover justamente todos los temas de seguridad y salud de forma pareja, paralela, en todas las partes de la organización. Gerencias, marketing, back office, mantenimiento, operaciones, en todos, absolutamente en todos los niveles. Luego tenemos el principio de atención integral de la salud. Y aquí el caso va un poco porque si algún trabajador, como parte de la actividad de trabajo, sufre algún accidente de trabajo o tiene alguna enfermedad ocupacional, se entiende que este trabajador tiene y cuenta con el derecho a recibir las prestaciones de salud que sean necesarias y que sean suficientes hasta que pueda obtener su proceso de recuperación y rehabilitación. Y es más, el empleador debe procurar siempre la reinserción laboral de ese trabajador. Luego de ello, tenemos el principio de consulta y participación. Aquí la consulta y participación es más que nada entre los trabajadores, es entre el mismo empleador para con el Estado. Debe haber esa comunicación constante con el Estado para poder mejorar justamente el cumplimiento de la ley a nivel nacional. Luego tenemos un principio que es bastante conocido en los procesos de fiscalización, lo que se conoce como primacía de la realidad. ¿De qué trata la primacía de la realidad? Los empleadores, los trabajadores y en realidad cualquiera dentro de la organización tiene la obligación de poder brindar siempre información completa, información veraz sobre la seguridad y salud en el trabajo que se tiene dentro de la organización. Porque en caso exista alguna discrepancia que pueda ser localizada por un ente fiscalizador, ya sea una discrepancia de no conformidad con respecto a lo documental frente a la realidad, la autoridad al final siempre va a constatar y siempre va a optar por considerar solo lo que se encuentre en la realidad. No interesa si tienes documentos pues que son tipo estándar de la NASA,
porque si la realidad es completamente distinta, el proceso inspectivo va a ser en función de lo que existe en la realidad. Y por último, porque son 9 principios, tenemos el principio de protección. En este principio de protección, lo que se busca es que los trabajadores en realidad cuenten siempre con las condiciones adecuadas de trabajo, que puedan desarrollarse adecuadamente en un ambiente seguro y saludable, que puedan asegurarse las condiciones de trabajo de forma digna y que le permita justamente a los trabajadores lograr los objetivos personales que corresponden al proceso laboral. ¿Sí? Entonces, en ello está enfocado el principio de protección y aquí tenemos justamente los 9 principios que generan el enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la ley como tal, esta ley 29.183 como tal, tiene objetivos y tiene también propósitos. El primer objetivo, el principal objetivo de la ley es poder promover una cultura de prevención de riesgos laborales a nivel país, porque por eso que la ley es de aplicación a nivel país. Pero principalmente la finalidad del por qué implementamos es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. Ahora, para que eso funcione, habíamos visto un principio que era muy importante, que es el principio de cooperación, donde debe existir el rol fiscalizador y control del Estado, debe existir el deber de prevención de los empleados y debe existir la participación de los trabajadores y sus representantes en poder cumplir lo que el empleador viene implementando. Ahora, con respecto a qué cosa es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basados en este caso en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley 29.783. ¿Qué cosa es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Este decreto nos dice que el sistema de gestión es un conjunto de elementos que están interrelacionados o que están interactivos y que tienen por objeto establecer una política, que tienen por objetivos la seguridad y salud en el trabajo, que tiene mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos y sobre todo que están íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial. Este es el concepto que tenemos dentro de nuestra legislación nacional sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para profundizar un poco, cuando hablamos de conjunto de elementos, pues estamos hablando del comité, el supervisor de CCT, según corresponda, los reglamentos, procedimientos, la capacitación, reporte de accidentes, etcétera. Básicamente, el ciclo que conocemos como PHBA, la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Al final, todos estos elementos tienen por objeto poder establecer o que se genere dentro de la organización una política. Cuando hablamos de política, no nos olvidemos que esa política no solamente es un documento que lo firma el empleador y que, bueno, que tiene compromisos. No, la política es la intención, o sea, qué es lo que quiere la organización al implementar un sistema de gestión. Marcos, ¿a qué te refieres con qué es lo que quiere? Casos. Hay organizaciones que implementan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues porque su cliente se lo pide. Así que terminan implementando, haciendo procesos de homologación, cumpliendo la documentación, básicamente porque el cliente o sus clientes lo están presionando. Otros implementan un sistema por intención de cumplir la ley, porque no quieren tener problemas con los procesos inspectivos, porque quieren trabajar dentro de lo legal y básicamente porque no quieren pagar multas por incumplimientos. Bueno, es la intención. Y otros, que es la intención que la mayoría de consultores buscamos, es que exista una intención de querer buscar, de querer conseguir bienestar, un ambiente seguro y saludable para poder laborar o para poder trabajar. Esa es la primera, la intención base que nosotros necesitamos. Así que dentro de la política se establece ello, no solamente es un documento firmado que suene bonito, en realidad es el que define la dirección del sistema de gestión. Ahí está la intención, ahí está hacia dónde va a ir la organización y que bueno, dentro de la teoría lo expresa formalmente la dirección, en este caso el empleador, y la termina firmando, ¿no? Para conocimiento de todos.
Se establecen objetivos de SCT, los objetivos que los podemos tener en 3 niveles: objetivos estratégicos a nivel de alta dirección, objetivos tácticos a nivel de mandos medios y objetivos operativos pues a nivel de toda la masa organizacional. Uno colabora con otro. Cuando hablamos de mecanismos y acciones necesarios que nos ayuden a alcanzar los objetivos de seguridad y salud, pues son mecanismos que nos ayuden a poder mejorar. Y ahí hablamos, por ejemplo, de las inspecciones, hablamos de los mantenimientos preventivos, hablamos de las auditorías, hablamos de la investigación de incidentes y accidentes, entre otros. Y algo que nos deja este concepto de sistema de gestión basado en Ley 29783 es que nos pide también que estemos íntimamente relacionados con la responsabilidad social empresarial, que si bien a nivel ISO, por ejemplo, es otro sistema de gestión, es otra gestión muy distinta, nuestra normativa sí nos invita a que podamos considerar ello, porque un sistema de responsabilidad social como tal, normalmente pues tiene un 40 o un 60% de contenido de seguridad y salud en el trabajo. Así que lo que buscamos ahí es tener el orden de poder crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a todos los trabajadores y que se vayan mejorando de esa forma la calidad de vida, que se mejore la competitividad y sobre todo que genere mejor capacidad en el mercado por parte de los empleadores. Esto es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es control C, control V. No, va mucho más allá. Busca ayudar a la organización a que cumpla sus propios objetivos. Es más, la ley 29783 nos entrega artículos específicos que nos indican justamente cómo debería abordarse el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783. Y tenemos, por ejemplo, y esto empieza desde el artículo 17, que nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y nos dice y nos da la opción de el empleador podría o puede o debe adoptar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pueda estar en función de los instrumentos y directrices internacionales, pero sin dejar de cumplir lo mínimo necesario de la legislación vigente en Perú. Básicamente. Luego tenemos el artículo 18 que nos habla sobre los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí principalmente lo que se busca es que el sistema de gestión sea bastante coherente. Se busque asegurar, por ejemplo, el compromiso del empleador para con la seguridad y salud en el trabajo, que se vea ese compromiso, que se promueva, que existe esa coherencia, pues, de que si estoy pensando implementar o generar controles para controlar mis peligros y riesgos, sean propios a la realidad de la organización. Yo no puedo proponerme implementar una maquinaria que va a resolver mis problemas de accidentes que me cuesta 40 millones de dólares cuando de repente es una micro o una pequeña empresa. Y sería inviable, por ejemplo, y sería incoherente hacer una planificación que no va acorde a la organización. Entonces, dentro de este principio tiene que ayudarnos a buscar esa coherencia. Y básicamente acá lo que busca es fomentar la cultura de prevención. Luego tenemos el artículo 19, donde nos dice y nos pide que generemos la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Participación que es clarísima. Existe la consulta, por ejemplo, para los temas de seguridad y salud en el trabajo como capacitación, programa anual de capacitaciones, como por ejemplo para el programa anual de SCT en general, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de inspecciones, la misma aprobación documentaria como el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí donde lo que buscamos es que se dé el poder necesario para generar lo que la legislación pide, como por ejemplo, la convocatoria de elecciones, que tengamos un comité o un supervisor según corresponda, de que podamos elegir entre los trabajadores sus propios representantes, de que esos trabajadores y sus representantes ya electos participen y generen una evaluación de peligros y riesgos necesaria y enfocada a la realidad. Eso como artículo 19. Como artículo 20, hablamos del mejoramiento del sistema de gestión. El mejoramiento va a estar enfocado más que nada a los estándares. Si hoy en día como organización estamos implementando estándares, estamos estableciendo estándares,
pues hay que hacer mediciones periódicas de que esos estándares estén funcionando. Hay que evaluarlos, hay que ver si hay que generar cambios y generar las correcciones y los reconocimientos respectivos por el cumplimiento de estos estándares. Y no menos importante, el artículo 21 dentro de este sistema de gestión nos pide que nos enfoquemos siempre en la jerarquía de controles, donde frente a un peligro o un riesgo, lo primero que tengamos que hacer sea eliminar los peligros o los riesgos. Lo segundo, que tratemos de sustituir los peligros o riesgos al no poder eliminarlos. Lo tercero, que podamos generar pues un control de ingeniería. Lo cuarto, que podamos tener algún control administrativo y como última medida de control, pues veamos los equipos de protección personal necesarios en función de las actividades que realiza nuestra organización. Entonces, hasta aquí vamos con los principios que tiene el sistema de gestión. Ahora, para aquellos que son nuevos con respecto a la implementación de un sistema de gestión, hay dos números que son claves dentro del proceso normativo y documentario de la gestión. En adelante, acuérdense del artículo 32. Lo voy a poner acá. El artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Marcos, ¿por qué? Porque el 32 nos entrega la lista de documentos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Donde en el primero vamos a encontrar la política y los objetivos en materia de seguridad y salud. Luego vamos a encontrar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, otro documento obligatorio, aplicable solamente a organizaciones de 20 trabajadores a más. Otro documento obligatorio es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, el famoso I+C, obligatorio tenerlo. Luego de que hice el I+C, hablamos de la identificación de peligros y de riesgos locativos, y ahí estaremos hablando del mapa de riesgos. Luego tendremos como documentación obligatoria el plan y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Importante, la documentación que está referida en los incisos A y C, política, objetivos, al igual que el IPER, y de forma práctica el mapa de riesgos, debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio a que pudiera generarse alguna norma sectorial respectiva. Como ya les dije, esta documentación o esta lista lo vamos a encontrar en el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012-TR. El otro número que tenemos que aprendernos así también es el artículo que sigue, el artículo 33. Lo voy a poner, porque en el artículo 33 se encuentran los registros obligatorios. 32 documentos, 33 registros. ¿Registros como cuáles? Por ejemplo, el primero, el registro de accidentes de trabajo, el de enfermedades ocupacionales, el de incidentes peligrosos y otros incidentes, y los que deben estar acompañados y constatados la investigación y las medidas correctivas. Otro de los registros obligatorios es el de exámenes médicos ocupacionales. Aquellos que ya revisaron esta norma, y aquí la referencia de estos formatos están, por ejemplo, en la resolución ministerial 050-2013-TR. Aquellos que ya revisaron esos documentos podrán darse cuenta que no hay formato, no hay plantilla para poder validar exámenes médicos ocupacionales. Yo les estoy poniendo aquí en las diapo ejemplos, y aquí nosotros validamos esto con el certificado de aptitud médica. El único documento que puede ser compartible con cualquier profesional que no sea de salud es el certificado de aptitud. Todo lo demás es confidencial entre el profesional de la salud con el trabajador. Luego de ello, tenemos el registro de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómicos. ¿A qué está referido? Muchas veces nosotros en algún momento debemos haber contratado monitoreos ocupacionales y pues nos han presentado un informe. El informe no tendría validez si nosotros complementariamente no tenemos el registro obligatorio para monitoreos de agentes. Entonces ahí también lo vamos a encontrar todas estas plantillas en el
en la resolución ministerial 050-2013-TR. Y si eres una micro o pequeña empresa, pues lo vas a encontrar en la resolución ministerial 085-2013-TR. Luego tenemos el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el registro de estadísticas de seguridad y salud. Luego tenemos el de equipos de seguridad de emergencia, el de inducción, este es más conocido porque lo usamos con bastante frecuencia, el de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y por último tenemos el registro de auditorías. Acá también de la misma forma que en monitoreos, no solamente basta con tener el informe de auditoría, debo también tener el registro de auditoría con información mínima necesaria según la resolución ministerial 050-2013-TR. Da una pequeña corrección. Acá es 050, ¿ok? 050 2013-TR y la resolución ministerial 085-2013-TR. Los registros, no nos olvidemos que deben contener la información mínima. ¿Puedo agregar? Sí, pero no puedo retirar lo mínimo que estamos viendo ahorita en pantalla que tiene cada uno de estos registros. Un tema que ha sido bastante discutido ahora en el contexto COVID-19, el famoso servicio de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29.783 nos dice que el servicio de seguridad y salud en el trabajo o puede ser propio o puede ser común. ¿Cuándo un servicio es propio? Cuando el empleador ha tomado por decisión contratar a su propio médico, su propio prevencionista, su propio jefe de seguridad, su propio equipo de seguridad dentro de su propia planilla y está enfocado totalmente a esta organización. En ese sentido, será un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio. ¿Cuándo será un servicio común? Pues de repente tendremos la oportunidad de tener a una consultora especializada que nos va a estar brindando constantemente los servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? El famoso servicio de tercerización. Ahora, en el artículo 36 de esta ley especifica claramente cuáles son las funciones que debe cumplir este servicio. Ya sea propio o ya sea contratado o tercerizado, las funciones son las siguientes: la identificación y evaluación de los riesgos, o sea, el IPER, la vigilancia y los factores de medio ambiente del trabajo, las prevenciones, las inspecciones, asesorar sobre planificación y organización del trabajo, participa en el desarrollo de los programas de mejoras de las buenas prácticas de trabajo, evalúa los equipos que están relacionados a la salud, asesora en materia de salud, seguridad e higiene de trabajo, ergonomía y equipos de protección personal, vigila la seguridad, disculpen, la salud del trabajador con relación al trabajo, hace asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación, colabora en difusión de información y de la información de SCT, organiza los primeros auxilios y atención de urgencias, y por último, no menos importante, participa en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Entonces, si por ahí alguien tenía alguna duda todavía de qué funciones hacía el servicio, ya están definidas en el artículo 36 de la ley 29.783. Como temas de resumen, ya nos falta poquito, así que ahí les pido su atención, ya nos falta poquito. Vamos a ver un tema de resumen de los puntos más importantes, los temas más importantes de la ley 29.783, su reglamento y las modificatorias que se han generado. Vamos a tener, por ejemplo, el primer punto con respecto a las capacitaciones. Lo primero es que existe ya una obligación de capacitar e informar. La ley 29.183 nos hablaba de que se deben realizar no menos de 4 capacitaciones al año, que se debe hacer acondicionalmente también el adjunto del contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones de SCT, se debe brindar facilidades económicas, licencias de goce, en el caso los trabajadores tengan que hacer sus capacitaciones fuera del ambiente o que tengan que llevar algún curso en materia de formación de SCT. El decreto lo dejaba claro también, las capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. Vamos a marcarlo de otro color, a ver un momento. ¿Sí? Vamos acá.
Pueden ser impartidas estas capacitaciones por el mismo empleador directamente, siempre y cuando esté capacitado, o puede hacerlo a través de un tercero. Eh, Respecto a la descripción de las recomendaciones de SST, deben constar por escrito, ya sea en el mismo contrato o a través de un otro documento físico digital, debiendo entregarse a lo mucho el primer día de labores. Ahora, ¿esto ha tenido modificatorias? Sí. Por ejemplo, habíamos hablado al inicio del Decreto Supremo 020-2019, que nos decía que las capacitaciones en el año 2019 debían hacerse de forma presencial en su puesto o ambiente de trabajo. Vino el contexto COVID-19 y nos dice que todas las capacitaciones deben hacerse en totalidad por el contexto COVID-19 en forma virtual. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Sin embargo, también se ha generado el año pasado el Decreto Supremo 001-2021, donde nos deja las siguientes condiciones. Y esto es lo que está en su totalidad vigente. Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27 son aquellas que se realizan. O sea, las presenciales van a ser al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. Presencial va a ser cuando se produzcan cambios en la función del puesto de trabajo o de cualquier tipología de la tarea o de la tecnología. Allí van a ser presenciales. Si no son estos casos, cualquier otro tipo de caso, el empleador puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales pueden ser oportunos, adecuados y efectivos. No te dice virtuales, pero se entiende que pueden ser virtuales o utilizando cualquier tipo de medio para poder transmitir conocimiento. Esto sigue vigente ya que hoy en día estamos en el contexto todavía del COVID-19. Otro tema importante, el tema de la conservación y exhibición de los registros. Las entidades, la ley nos dice que las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores. Tales registros deben exhibirse en procedimientos de inspección ordenados, en este caso, por ejemplo, a través del Ministerio de Trabajo, a través de SUNAFI. El decreto nos decía el plazo de conservación. Los registros que estén involucrados en enfermedades ocupacionales se deben guardar por 20 años. Los registros que estén enfocados a accidentes e incidentes peligrosos se deben conservar por 10 años. Y los registros que pueden ser en general cualquier otro tipo de registros en materia de seguridad y salud en el trabajo deben conservarse por 5 años. Marcos, pero 20 años, 10 años, 5 años es bastante tiempo. ¿Dónde voy a guardar tanta documentación? Pues lo ideal es que puedas tener un sitio o ya existen hoy en día empresas para guardar o digitalizar inclusive documentación, así que lo puedes guardar en la forma que tú desees. Pero eso sí, en caso tú tengas algún proceso de exhibición, ya sea un proceso de auditoría, un proceso de fiscalización, tienes la obligación de consignar, de tener a la mano la documentación de los eventos de los últimos 12 meses. Lo demás, pues pasará a archivos pasivos. Ahora, cuando un proceso inspectivo requiera una información mayor a los 12 meses, requieras una de 5 años, de 10 años o de 20 años, pues el ente inspectivo te deberá otorgar un plazo razonable para que puedas buscar y presentar dicha información. ¿Sí? Esto sigue vigente en la totalidad. Con respecto a las auditorías de los empleadores, la ley nos decía o nos dice que el empleador debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar la aplicación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la auditoría se realiza por auditores independientes. En este caso hablamos de las auditorías por auditor registrado ante el Ministerio de Trabajo. Auditorías que el plazo ya venció para que podamos tener en el año 2012. Se dio luego una prórroga y hoy en día pues es obligatorio, pero se encuentra, vamos a ponerlo acá, la normativa es el decreto legislativo 1499, donde básicamente nos da la suspensión hasta que culmine la emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria, pues que todos sabemos de que ha sido ampliada hasta septiembre 2022. Otro punto
importante de esta ley. Las obligaciones de contar con comité y el reglamento de SST. La ley nos dice que contar con comité o contar con reglamento es aplicable solamente a organizaciones que tengan de 20 trabajadores a más. Y cuando existan sindicatos mayoritarios, pues el empleador debe incorporar al comité un miembro observador. Ahora, aquí, bueno, esto por temas de tiempo, definitivamente por temas de tiempo no le voy a dar lectura a detalle, pero lo que sí les indico aquí, les estoy dejando todo el esquema, que a la fecha hay un ligero cambio, una ligera actualización. La última actualización está dada en el Decreto Supremo 001-2021-TR, ¿ya? Que aquí también no lo he colocado, pero sin embargo se los adelanto. Hemos tenido ahora en el 2021, hemos tenido una normativa referida a comités de seguridad y salud en el trabajo con peso de resolución, ¿sí? Que definitivamente ahí nos enfoca de cuál va a ser el proceso de elecciones en la actualidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que permite o enfoca un respaldo al Decreto Supremo 001-2021. O sea, esto está vigente. Donde nos dice que excepcionalmente corresponde al empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos. Si es que no existe organización sindical, pues el empleador hace las elecciones. En caso de que la organización sindical, la cual afilia a la mayor cantidad de trabajadores, no cumpla con convocar a elecciones dentro de los 30 días calendarios de haber recibido el pedido por parte del empleador, o que incumple el cronograma del proceso de elecciones y que no lo retome en más de 5 días hábiles, también es causal a que el empleador asuma el proceso total. Una vez que se cumplieron los plazos correspondientes en los casos señalados, el empleador asume el proceso electoral dentro de los 10 días siguientes hábiles. Ese punto también lo dejo para que lo puedan revisar con confianza. Algo importante, y a pesar de que el decreto legislativo 1499 otorga continuidad automática a los comités de seguridad y salud en el trabajo, pues ahora también tenemos la posibilidad de que mediante votación secreta directa, en la cual no participe el personal de dirección en confianza, se puede hacer los procesos de elecciones en la modalidad que fuera. Puede ser virtual o puede ser remoto. No hay inconveniente con ello. Ahora, de no alcanzarse el consenso de la elección del presidente y del secretario en las dos primeras sesiones, se va a tener que definir por sorteo. Y ahí hay un tema. Si el presidente por sorteo sale a nombre del empleador, de forma automática la secretaría pasaría a la parte trabajadora. O viceversa, si por sorteo el presidente lo asumen los trabajadores, de forma automática la secretaría lo asume el representante del empleador. ¿Sí? Esto está vigente. Con respecto a la calificación como delito penal por incumplimiento, aquí lo coloco como modificado, porque definitivamente esto ha sido modificado, no ha habido espacio aquí, pero lo coloco acá. La última modificatoria del delito penal está dado en el decreto de urgencia 044-2019, y que justamente modifica el artículo 168A, que tiene que ver justamente por las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y nos dice que es un atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y acá tenemos los siguientes. Aquel o el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando obligadamente o legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de los o de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Esto solamente por poner en riesgo sabiendo que tiene que tomar controles. Ahora, si como consecuencia de no haber ejecutado, como consecuencia de inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, causa, y aquí ya se genera, la muerte del trabajador o de terceros, o se producen lesiones graves, y el agente en realidad pudo haberse evitado, o sea, tomando medidas preventivas, la pena privativa de libertad no será menor de 4 años ni mayor de 8 en el caso de accidentes de muerte.
Ahora, será no menor de 3 ni mayor de 6 años en el caso de accidentes con lesión grave. Esto es lo que hoy en día se encuentra vigente. Otro tema muy importante que lo mencioné, los exámenes médicos ocupacionales. ¿De acuerdo? ¿Qué hay con los exámenes médicos ocupacionales? Se generó primero a través del reglamento de la ley del Decreto Supremo 005-2012-TR, luego se modificó por el Decreto Supremo 006-2014, luego generó nuevamente una modificatoria en el Decreto Supremo 016-2016, que si hablamos de cuál queda vigente, este ya no, cuál quedaría vigente es el 016-2016, pero bajo cierto contexto, que hoy en día esta normativa que sigue vigente se ve apañada también por otra normativa vigente que es el Decreto Legislativo 1499, el cual suspendió los exámenes médicos ocupacionales. Marco, pero en la práctica estamos haciendo exámenes médicos. Sí, claro, es viable y es necesario también en algunas actividades, porque ya el tema de contagio COVID está bajando, pero sigue vigente básicamente por que la emergencia sanitaria ha sido ampliada, básicamente por ello. ¿Sí? Esa sigue vigente. Ahora, se ve respaldada por la ley 31246. La ley 31246, de acuerdo a las disposiciones relacionadas con los exámenes médicos, el empleador tiene la obligación a su costo practicar los exámenes médicos cada 2 años. Y esto básicamente de manera obligatoria. Solo los exámenes médicos de salida son facultativos a pedido del trabajador o del empleador. Y en actividades de alto riesgo, el empleador debe realizar exámenes médicos antes, durante y al finalizar el vínculo laboral. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta ley sigue dando respaldo al Decreto Supremo 016-2016. Otro punto importante. Aquellos que vienen aplicando su plan de vigilancia, el Decreto Supremo 320, disculpen, la Directiva Administrativa 321, que tiene que ver con la Resolución Ministerial 1275 del plan de vigilancia, menciona también que es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo quien debe evaluar si se requiere generar un examen o una evaluación médico ocupacional si ya alguno de los trabajadores tienen más de un año que no se les ha hecho. ¿Sí? Hay una evaluación de necesidad y normalmente se da pues para los exámenes o para los trabajadores de muy alto riesgo. Daniela nos dice, necesitamos más casos prácticos, no teoría. Sin embargo, estamos entendiendo de que esta es una lección de 2 horas, ¿sí? Y que definitivamente la parte práctica la veríamos en las sesiones siguientes, que son sesiones más largas, ¿sí? Así que definitivamente esto es parte de, no podemos pasar a la práctica si no tenemos la parte teórica. Ahora, punto importante, con respecto a los exámenes médicos. El Decreto Supremo 001-2021 también nos deja la importancia de haber entregado o de entregar o de informar sobre los exámenes médicos ocupacionales, conservando la confidencialidad justamente de estos datos que son propios de salud. ¿Sí? Entonces, básicamente en ello nos estamos enfocando y que hoy en día entendamos también que el no entregar, ya de por sí, no hacer exámenes médicos es una infracción a temas de seguridad y salud en el trabajo, es una falta muy grave y las multas son más elevadas. Asimismo, también el no entregar los resultados de exámenes médicos a los trabajadores también es una falta muy grave. Respecto a la seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y otros. Aquí algo importante y algo que dentro de la práctica también se ha venido dejando muy de largo. Yo me encargo de implementar el sistema de gestión de mi empresa y la mayoría de veces me olvido de implementar o como tengo tantos proveedores no le tomo mucha importancia a las contratistas, subcontratistas u otras empresas especiales de servicios. Hay una obligación legal de gran importancia, dada en el artículo 68 de la ley 29.783. El empleador garantiza el diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Significa que quien va a poner la base, quien va a poner básicamente el,
el cuerpo de necesidad obligación de un sistema de gestión es el contratante, ¿sí? El deber de prevención lo debe garantizar el empleador principal. De la misma forma, la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la norma vigente. Hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo salud, hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo pensión, hablamos de salud, el seguro vida ley, también porque son seguros y son básicamente obligaciones laborales obligatorias vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo. Y otra de las garantías que debe generar es la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente. Por consecuencia, yo no debo contratar a un contratista, a un subcontratista que esté incumpliendo o que no esté cumpliendo la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque en caso de incumplimiento, la empresa principal, la que está contratando, es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Valga decir, si un trabajador de un proveedor se nos accidenta, la responsabilidad legal es compartida. Las multas, valga decir, o cualquier otro tipo de responsabilidades penales, administrativas, económicas, son parte del empleador, del proveedor, como también son nuestras como parte de la contratación del servicio que genera el accidente. Ahora, dentro de la práctica preventiva, si nosotros tuviéramos un proceso inspectivo por parte de SUNAFIL enfocado y se encontrara básicamente que tenemos incumplimientos a los temas de verificación de seguridad y salud en los proveedores, también las infracciones están consideradas hoy en día como faltas graves y las multas también son considerables. Normativa que hemos generado en el año 2020, Decreto Supremo 002-2020. En este caso son requisitos mínimos para poder hacer la elaboración y o actualización de las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Aquí esta norma, que como ya les había dicho al inicio, es una norma que sale para el sector agrario, a excepción de la disposición complementaria. En esta norma nos entrega 7 consideraciones para la elaboración, como también para la actualización de las matrices I/C. Por ejemplo, algo que ya nosotros hemos venido considerando siempre, las actividades rutinarias y no rutinarias. Con respecto a las actividades rutinarias y no rutinarias, pues nosotros ya las venimos considerando, pero ahora nos pide la norma desde el año 2020 que también consideremos las situaciones de emergencia, pero no solamente emergencias como las que veníamos poniendo antes, sismos, incendios, sino también aquellas que pudieran presentarse por causa del desarrollo de trabajo o con ocasión del mismo. Causa, ocasión, o sea, emergencias de accidentes, de posibles accidentes de trabajo. También deben ser consideradas dentro de la matriz I/C. Otro de los puntos que ya teníamos claros dentro del IPER, las condiciones de trabajo existentes o previstas. Pero en la actualidad también tenemos que considerar aquellos que estén especialmente generados por ciertos factores de riesgo sensibles. Valga decir, si tengo un trabajador o tengo un grupo de trabajadores que le tiene miedo a la altura, pues imposible que los pueda generar o pueda asignarles trabajos en altura o trabajos vinculados a procesos de altura, porque estamos hablando justamente de una sensibilidad especial al factor de riesgo. Otro de los puntos que ya teníamos antes considerados, peligros y riesgos posibles, y lo que hacíamos casi siempre era identificar peligros y riesgos del ambiente de trabajo, pero muy pocas veces nos enfocábamos en los peligros y riesgos de la organización del trabajo. Organización del trabajo como por ejemplo, hoy en día el 60%, porque ya redujo, más del 60% seguimos haciendo trabajos remotos. La organización de trabajo ya cambió, ya no es presencial, hay nuevos peligros y riesgos en esta forma de organizar el trabajo. Así que también deben ser considerados ahora en adelante en la matriz de identificación de peligros y de evaluación de riesgos y controles.
Nos pide que incluyamos medidas de protección de los trabajadores con situación de discapacidad. No nos olvidemos que todas las organizaciones que tienen 50 trabajadores a más están obligados a tener el 3% de algún personal con alguna discapacidad certificada y por consecuencia aplicar los controles específicos para las personas con discapacidad. Ahora, no menos importante, que también tengo que tener controles en el hiper para los factores de riesgos de procreación, para los factores que nos pudieran afectar al enfoque de género, para protección de los trabajadores adolescentes. Acá en Perú está permitido hacer trabajo adolescente bajo permisos adecuados, pero también estamos obligados a tener controles de protección de esos trabajadores adolescentes. Y esos peligros, esos riesgos y esos controles deben estar en la matriz I per se. Otra cosa que también es muy importante dentro de la práctica, los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo. Si bien es cierto, los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo, si nos referimos a los monitoreos de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, en la práctica, ¿qué era lo que pasaba? Tú hacías tus monitoreos, la empresa que contratabas te mandaba tu informe y tu formato, y normalmente, como ya cumpliste con el monitoreo, lo que hacías era archivar el informe y archivar y hacer seguimiento a los registros. Pero esos controles que se ejecutaban como parte de la evaluación no recaían antes nuevamente en el IPRC o no eran un ingreso al IPRC. Hoy en día, bajo esta normativa, se hace clarísimo que esos resultados, esas recomendaciones deben ser parte también de la fuente para creación y actualización de matrices IPRC. Los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Aquí también importante. Nosotros hacemos investigación, es más, ya es una práctica, es automático. Cada que hay un accidente de trabajo, hacemos actualización de la matriz hiper. Perfecto. Eso lo hacemos cada que hay un accidente porque hemos localizado nuevos peligros. Pero la mayoría de veces, cada que implementamos controles frente a esos accidentes para evitar que estos vuelvan a ocurrir, no hacemos una actualización del hiper luego de que hemos implementado controles, porque entiéndase que una vez que hemos implementado controles, se pueden generar nuevos peligros y riesgos. Así que todos estos resultados, ya sea en investigación de accidentes o de enfermedades profesionales, deben ser también fuente para actualización y elaboración de matrices hiper. Y hoy en día, no menos importante, los datos estadísticos recopilados, productos de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Salud ocupacional, porque eso tiene que ver con salud ocupacional, normalmente solo los enfocábamos a enfermedades profesionales. Es más, cada profesional de la salud mencionaba cuáles eran considerados como enfermedades ocupacionales, cuáles no, cuáles eran parte de los seguimientos que había que hacer netamente hacia otras enfermedades. Pero sin embargo, en los exámenes médicos ocupacionales se obtienen otros datos estadísticos no solamente relacionados con enfermedades ocupacionales, sino con el bienestar de los trabajadores. Caso contexto COVID-19, cuando ya nos hemos enfrentado a una necesidad de factor de riesgo, en su tiempo, grupo de riesgo, aquellas personas que tenían índice de masa corporal de 30 más, es considerado un factor de riesgo inclusive actual, de 30 más, pero que pudimos haber trabajado previamente, pudimos haber hecho gestión previamente, si tomábamos como consecuencia o tomábamos como fuente esos datos estadísticos, por ejemplo, de obesidad, datos estadísticos eh, de temas ergonómicos, datos estadísticos referidos, por ejemplo, a la, ¿cómo le llamamos? Al sedentarismo, ¿sí? Si todo esto ya lo hubiéramos tomado no solamente para conocimiento, sino para acción en nuestros controles del hiper, de repente hubiéramos estado atacando este contexto COVID-19 de otra forma. Y hablo de repente por algo que pudo haber pasado, pero que bueno, ya estamos en un contexto completamente distinto. Así que hoy en día todos los datos estadísticos que se recopilen como base o como información de los exámenes médicos ocupacionales deben ser analizados con el área de seguridad también para poder alimentar como fuente la elaboración o actualización de las matrices IPRC. Y aquí
ya terminando un poco, Marcos, ¿por qué seguimos hablando de OSAS 18001 en su versión 2007? La ley 29783, como les había comentado, tiene como bases de referencia OSAS 18001 en su versión 2007. Por consecuencia, el esquema de nuestra ley 29783 tiene esquema justamente del ciclo de OSAS 18001. Que hoy en día lo que estamos haciendo también dentro de un proceso de adaptación en la implementación es darle forma a los requisitos de ISO 45001 versión 2018. Pero lo que pueden ver en pantalla, por ejemplo, es un ciclo de mejora continua aplicado a OSAS. Claro que objeto y campo de aplicación de OSAS no existe aquí. No tenemos publicaciones, no tenemos términos. Bueno, términos y definiciones sí hay. Hay requisitos del sistema de gestión también, enfocados, por ejemplo, lo que hemos visto hoy día, artículo 32 y artículo 33 principalmente, no único, principalmente. Tenemos que hacer un diagnóstico y línea base al sistema de gestión, lo mismo que pide la norma ISO. Tenemos que tener un alcance, tenemos que tener política, debe haber planificación, es más, tenemos plan y programa, debemos tener un hiper, debemos abordar los requisitos legales y otros requisitos, debemos tener objetivos y programas para gestionar seguridad y salud en el trabajo, debemos tener el plan B, un plan de respuesta ante emergencias, debemos tener un plan de respuesta ante emergencias. Luego de ello, de todo lo que hemos planificado, hay que hacer aplicación, que básicamente es el control operacional. Debemos tener documentos, debemos tener registros de control, debemos generar participación y consulta entre los tres entes. Ya habíamos visto también al inicio, el Estado, debe haber consulta y participación entre los trabajadores y sus representantes y también entre el empleador. Hablamos de entrenamiento, competencia y toma de conciencia. Hablamos de recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. Dentro del proceso de verificación, hablamos de que debemos hacer seguimiento y medición, evaluación del desempeño del cumplimiento legal, la investigación de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales. Debemos tomar acciones correctivas. La ley todavía habla de acciones preventivas, sin embargo, ISO ya no habla de acciones preventivas. Debemos hacer control de los registros, y aquí ya hemos visto, según lo que pide el sistema, controles de 20, de 10, de 5 años y de los últimos 12 meses de la documentación, y debemos hacer auditorías internas para saber que el sistema de gestión esté funcionando. Y dentro del proceso de actuar, pues tendremos la revisión por la alta dirección, y con eso cierra el sistema de gestión basado en Ley 29783, basado o enfocado en un sistema OSAS 18001 en su versión 2007. Muy bien, si bien la sesión, repito, ha sido bastante ejecutiva, ha sido bastante rápida también a cuestión de lo que teníamos proyectados, yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta primera sesión. Por ahí Daniela nos mencionaba, esta sesión se pudo haber hecho mucho más práctica, definitivamente. Las siguientes sesiones, toda sesión tiene una continuidad. Esta es la primera sesión que se está generando y que básicamente es para conocer la parte legal de un sistema de gestión. Y progresivamente los invito también a que puedan seguirse sumando a todos los cursos que viene organizando GST Company dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si tuvieran alguna pregunta o consulta, estoy atento, y es más, a través del chat también, a poder absolver cualquier pregunta o consulta de lo que hemos visto en esta sesión. Por mi parte, hasta este momento, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado.